A ver, pensemos por un momento. ¿Qué se siente al ser la mano derecha del hombre más poderoso de Roma? Y aún así, que tu historia acabe recordada por una alianza con Egipto, una guerra decisiva perdida y un giro de guión que cambió la historia para siempre. Pues hoy vamos a meternos de lleno en la vida de Marco Antonio, que es, básicamente, un manual de cómo alcanzar la gloria política y de cómo perderla estrepitosamente. Y si tuviéramos que resumir toda su carrera en un tuit, sería algo así. Un talento militar y político brutal, sí, pero acompañado de unas decisiones, bueno, digamos que bastante discutibles. Y sobre todo, una gestión de su propia imagen pública que fue un auténtico desastre. Vamos, que si Marco Antonio viviera hoy, sería trending topic cada 2x3, y no siempre para bien. Pero claro, para entender el caos primero hay que entender el orden. Antes de que todo se torciera, Marco Antonio no era un cualquiera. Para nada, era una pieza clave en el tablero de poder romano. De hecho, era el número 2, la mano derecha de Julio César. Y su poder no era humo, ¿eh? Tenía una base muy sólida. Era un genio militar, de los que ganan batallas, forjado en las guerras de César. Las legiones, que al final eran las que cortaban el bacalao en Roma, le eran súper leales. Y por si fuera poco, en el año 44 a.C., ocupaba el cargo más alto posible, cónsul. O sea, tenía la reputación, la fuerza y el cargo. Era el poder en estado puro. Y entonces, ¡pum!, todo salta por los aires. El 15 de marzo del 44 a.C., el mismísimo centro del poder romano implosiona. Julio César es asesinado. Y a partir de ahí, los acontecimientos se precipitan. Tras el asesinato, Antonio reacciona con una velocidad increíble. Y aquí viene un momento que lo cambia todo, el funeral de César. Su discurso es una obra maestra de la manipulación. Pone a toda la plebe en contra de los conspiradores. Por un momento, parece que Antonio va a ser el heredero natural del poder, hasta que aparece un invitado sorpresa. Un chaval joven, casi desconocido, llamado Octaviano, que resulta ser el heredero legal de César. Y aquí es donde empieza la verdadera partida de ajedrez por el legado de César. Por un lado tenemos a Marco Antonio, el veterano, el que tiene la experiencia, el control del ejército, la lealtad de las tropas, el músculo. Y por otro, a Octaviano, el heredero, el que tiene el papel que lo dice, el nombre de César, que era una marca potentísima, y, como se vería después, un talento fuera de lo común para la estrategia política a largo plazo. Claro, con los asesinos de César todavía sueltos, estos dos rivales que se odiaban a muerte deciden hacer una pausa. Aparcan sus diferencias para formar una de las alianzas más tóxicas y pragmáticas de la historia de Roma. Y así, en el 43 a.C., se crea oficialmente el Segundo Triunvirato. Pero que el nombre no nos engañe, ¿eh? Esto no era un club de amigos. Era, en la práctica, una dictadura de 3 hombres con poderes casi absolutos. La excusa era restaurar la república, pero la realidad era consolidar su poder y, sobre todo, aplastar a todos sus enemigos. Y su primer acto juntos fue de una brutalidad tremenda. Las proscripciones. O sea, publicaron listas de la muerte, oficiales. Si tu nombre estaba ahí, estabas acabado. Fue una purga en toda regla, una ola de violencia para eliminar rivales, confiscar sus bienes y sembrar el terror. En la práctica, con esto, la República Romana quedó en suspenso. Una vez que se quitan de en medio a los asesinos de César, la gran pregunta vuelve a estar sobre la mesa. De los 3, ¿quién manda de verdad? Y aquí es donde la guerra de espadas da paso a una guerra de propaganda, de relatos. Una guerra que iba a ser igual de decisiva o incluso más. Mirad, lo más fascinante es cómo Octaviano retuerce la realidad. Antonio se va a Oriente y forja una alianza política y estratégica con Cleopatra. Ojo, esto no era solo un romance. Egipto significaba grano para las legiones, dinero, barcos, poder. Era un movimiento lógico. Pero fijaos en cómo lo vende Octaviano en Roma. Antonio es una marioneta de una reina extranjera, un romano que se ha vuelto un decadente oriental y que ha abandonado sus raíces. Le estaba dando a Octaviano la munición perfecta para destrozarlo. Y aquí está la genialidad de Octaviano. Fue un maestro de la comunicación política. Entendió que no se trataba solo de ganar batallas, sino de ganar el relato. Convirtió lo que era una sucia guerra civil entre 2 facciones romanas en algo mucho más fácil de vender. Una guerra patriótica de la virtuosa Roma contra una amenaza extranjera, corrupta y exótica, personificada en Cleopatra. Una jugada maestra. Con la reputación de Antonio por los suelos en Roma, la tensión ya era insostenible. El conflicto se encaminaba sí o sí a un enfrentamiento militar a gran escala que iba a decidir el futuro de Roma para siempre.
Y el final fue fulminante. Todo se decidió en el mar, en la batalla de Accio, en el 31 a.C. La flota de Octaviano, comandada por el genio de Agripa, simplemente barrió a la de Antonio y Cleopatra. A partir de esa derrota, todo se vino abajo como un castillo de naipes. Menos de un año después, con Octaviano a las puertas de Alejandría, la historia de amor y poder de Antonio y Cleopatra llegó a su trágico final. Entonces, llegados a este punto, la pregunta es obligada. ¿Cómo es posible que un general tan brillante, un político tan poderoso, se estrellara de una forma tan espectacular? Vamos a analizar las claves de su derrota. Pues no fue una sola cosa, fue una tormenta perfecta. Primero, subestimó por completo a Octaviano, que resultó ser un estratega político de primer nivel. Segundo, perdió la guerra de la propaganda de forma aplastante. La historia de Roma contra Oriente caló hondo. Tercero, y esto es clave, él mismo le dio a Octaviano todas las armas para atacarle con sus acciones en Egipto. Y por último, cuando llegó la hora de la verdad, su coalición de reinos orientales resultó ser mucho más frágil que el bloque de poder que había construido Octaviano en Roma. Y si hay una frase que lo resume todo a la perfección, es esta. Antonio era un tipo de acción directa, de fuerza bruta, de carisma arrollador. Jugaba al ajedrez como si fuera rugby. Pero Octaviano era todo lo contrario. Era frío, calculador, pensaba 10 movimientos por adelantado. Incluso en medio del caos, jugaba al rugby como si fuera una partida de ajedrez. Así que al final nos queda una última pregunta en el aire. ¿Fue la caída de Marco Antonio el resultado de sus propios errores, de su mala gestión de imagen, de sus pasiones? ¿O es que simplemente tuvo la mala suerte de enfrentarse al jugador político más brillante, frío y despiadado de toda la historia de Roma? La respuesta, como casi siempre, seguramente está en un punto intermedio.